Hola amigos, hoy estamos aquí con el máster de máster, estamos con César Perlov. Él es un diseñador de maquillaje, también es artista visual, así como director de Human and Monster, ¿verdad? Ahí en Ciudad de México. Justo por eso estamos aquí en videollamada. ¿Cómo te ha ido con Human and Monster? He estado viendo que han hecho trabajos increíbles. ¿Cómo les ha estado viendo? Hola Elena, pues muchas gracias por la invitación a esta plática y pues muy bien, la verdad es que hemos tenido un año muy lleno de proyectos padres y de muchos retos creativos. Claro. Quiero que sepan que estoy investigando mucho más. Yo soy muy fan de César, pero estoy investigando más a profundidad. Y él ha hecho proyectos, por ejemplo, Nuestros Tiempos, que es una serie que acaba de salir en Netflix hace poquito, no tiene mucho que salió. ¿Cómo fue para ti, César, trabajar todo el prostético? Porque fue un envejecimiento, pero pues no, fue un envejecimiento desde la cuestión de prostéticos, ¿verdad? Así es, sí, para ese proyecto es una película, que tuvimos a Lucero y a Ben Ibarra, teníamos que envejecerlos hasta 80 y tantos años. Entonces Wow. sí fue como un proceso complicado, porque llevaban prostético en el cuello, en frente, en los dos cachetes, en barbilla, nariz, orejas. O sea, sí fue como un proceso pues muy laborioso. Sí, justo. No, sí la vi. Sí me gustó mucho el cómo tuvieron que pasar, porque todo ese proceso fue muy pasado. ¿A ti cuál ha sido de los proyectos que más te ha gustado trabajar? Por ejemplo, vi que también trabajaste en el juego del miedo, que ahí pues ya pasamos desde esta cuestión de envejecimiento, ahora ya pasamos a algo más de gore. ¿Cómo fue para ti el trabajar desde una cuestión, o cómo es para ti esta cuestión de pasar desde algo muy de sangre hasta algo muy de ya más limpio? Sí, pues creo que eso es de lo que más me gusta de mi trabajo y que justo en Humans and Monsters como que nos hemos enfocado en como en muchas áreas del maquillaje, inclusive dummies, a veces hasta hacemos diseño de botargas para algo muy específico. Entonces brincamos de una cosa a la otra y eso es como lo divertido, ¿no? Eh, y sí, como la película esta que dices de Soul, la 10, pues fue así, sangre. Yo creo que nunca habíamos hecho tanta sangre, porque ahí, si no mal recuerdo, fueron como 20 cubetas de sangre, porque eran dos equipos de maquillaje FX, uno que venía de Estados Unidos y se encargaba de unos efectos y nosotros encargábamos de otros. A nosotros nos tocó hacer el de la pierna que se corta, Ok, qué padre. y también como, no sé si recuerdas cuando están como en un sub y baja que les cae Sí, sangre, teníamos que hacer unos prostéticos que pareciera que tenían los ojos cerrados, ok. que les protegía los ojos porque era mucho el chorro de la sangre, y entonces se les metía y no podían usar gogles ni nada así, ¿no? Entonces, ese fue como el reto de cómo lo solucionábamos, que no se vea que tienen algo, este, y pues las pruebas fueron litros y litros de sangre, muchísima. Qué padre, sí me acuerdo de esa escena, fue bien icónica. Me imagino todo el proceso que hay detrás de tanta sangre. No sé si a lo mejor en algún punto ustedes ya terminan asqueados o ya están tan acostumbrados con la idea que ya se les va. Pues no asqueado, sí, o sea, justo nos pasa que cuando ya estamos cansados de un proyecto, sabes, como de tanta sangre, ya se acaba. Y pasamos a otra cosa que es completamente distinta, ¿no? Ya, Porque aunque hayamos hecho el mismo efecto, por ejemplo, de algún degollado, siempre las instrucciones de dirección son distintas, ¿sabes? Es como, ahora quiero que la sangre salga para enfrente, ¿no? O ahora quiero que salga para abajo, o quiero que, ¿sabes? Alguna variante, que eso es lo que nos hace, pues como que no sea tedioso el trabajo y empezar a ver soluciones para este proyecto en específico, cómo lo solucionamos, qué técnicas, ¿no? Y ya. eso es lo divertido. Qué chido. Y por ejemplo, ya relacionado justamente con el curso que vas a venir a dar acá, el taller que vas a venir a dar, por ejemplo, en la celda 211, perdón, en esa los tatuajes que veíamos estaban hechos por ustedes. Totalmente. ¿Y hay alguno de ese trabajo, algunos trabajos que has hecho que incluyen también las dentaduras? Justo ahí teníamos un par de personajes Ok. que traían dentaduras.
sea, los que veas tú que tienen los dientes más feos, Ok, eran dentaduras falsas, ¿no? Pues normalmente los actores pues tienen los dientes bien cuidados. En este caso, ninguno tenía tatuajes. ok, Entonces, todos los tatuajes son falsos. Si éramos un equipo grande, como de planta, como creo que éramos como 13, y teníamos aparte como unos 5, y ese número variaba, pero más o menos en promedio 5, que eran como los que se encargaban para los extras. Pero los otros era para tatuar a todos los actores, que y eso, normalmente, ¿cuánto tiempo tardaban en, por ejemplo, en uno, hay uno que está totalmente sí, tatuado? como unos cuernitos, ¿no? Sí, justo. Y con él nos tardábamos como 2 horas y media, más o menos 3, Qué padre. entre 2 o 3 personas. Igual suena muy poco tiempo porque algunos pensarían que son 12 horas, 10 horas. Dos ¿No? horas es poquito. No, es poquito y dirección siempre está presionando para que los tiempos sean más cortos, Ok. porque obviamente pues el tiempo del actor empieza a contar desde que está ahí en el camper, ¿no? Entonces, pues a producción, a dirección no le conviene que el actor tenga poquito tiempo de filmación, digamos. Entonces sí, siempre nos están pidiendo que los tiempos tienen que ser lo más rápido posible. Sí, es muy me impresiona, la verdad, me impresiona que es muy poco tiempo para un personaje que está caracterizado totalmente y que también los dientes, ahorita que mencionabas que algunos traen dientes, se ven tan naturales en la serie que incluso, digo, como dices, son actores, no van a traer los dientes así, pero a veces también como público cuesta mucho el darnos cuenta quiénes sí, quiénes no, porque justamente la parte del efecto especial no llegar a este grado en donde ya las personas ya duden si realmente son dientes falsos o si ya sí se ve así la persona y lo agarraron para Ah, acá, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. Sí, nosotros como nos dedicamos a esto, siempre que vemos películas o series, estamos, ¿sabes? Como cazando así de, eso es falso, ¿sabes? Ahí está. Y, o sea, ya si te fijas bien, o si sabes cómo se hace, sí, lo descubres hasta en películas de Marvel y así, o sea, descubres el truco, pues, pero está muy padre. qué padre. ¿Y cómo pasaste, ahora vamos un poco atrás, cómo pasaste de trabajar en Netflix, incluso en Hollywood? Bueno, ahora de que hiciste La Bala de Dios, entonces, ¿cómo pasaste de este proyecto? ¿Cómo fue el inicio tuyo para llegar hasta acá? O sea, el inicio, Pues, ¿cómo te inspiraste? ¿Cómo nació este gusto por querer iniciar en los efectos especiales y que te llevó a todo esto? pues fue un poquito inesperado, o sea, no era algo que yo tenía en mis planes. Yo estudié arte, o sea, esa era mi carrera de artista, y me especialicé en pintura y en escultura. Okay. Y como que parte de mi mismo proceso creativo me llevó a empezar a diseñar personajes. O sea, en vez de pintar a un cuadro con un personaje, como que yo lo hacía en vivo, o sea, Ah, una persona, y junto con un amigo fotógrafo hacemos una sesión de fotos y esa era la obra, ¿no? Las fotos esas. Entonces okay, yo no sabía que estaba haciendo diseño de personajes y las técnicas que yo usaba de maquillaje de FX, pues también era de cero profesionales, de pegamento con Kleenex y así, ¿sabes? sí, Pero era, pues eso, como crear un personaje. Recuerdo a uno que tenía, como que le hice una como extensión de la frente y estaba lleno de velas todo esto, okey, veía la cera, este, o sea, era como muy de jugar a modificar pues, el rostro y esto. Y justo se me presenta una oportunidad de alguien que vio mi trabajo y me dijo, tú podrías estar haciendo efectos especiales. Y ahí fue como que se me metió ya la idea, ¿no? De, pues sí, o sea, estaría padre y me ayudaría más como a saber de técnicas de esto y seguir con mi obra, pues. O sea, no tanto de dedicarme al cine. Pero, pues, una vez que probé el cine, pues, me encantó. Y fue algo que también siento yo como que el cine me aceptó con relativa facilidad, ¿no? Entonces, se me empezaron a abrir las puertas, pues me gustó mucho y también vi que tenía yo como mucha, pues facilidad para hacer eso, ¿no? Porque muchas de las técnicas que usamos en FX, pues son,
técnicas de pintura, de escultura, de modelado, de moldes. Sí hay variantes, obviamente, en los materiales, pero la esencia de las técnicas, pues van muy de la mano con las técnicas de arte, ¿no? De pintura, de escultura. Ok. Entonces, así como que pues, yo entré de asistente hace 16 años y pues ya hice como 3, 4 proyectos como asistente y yo ya empecé a buscar los míos como diseñador. Qué Y, padre. y ya, pues al principio eran chiquitos y así, pero pues ya fui moviéndome y también como aprendiendo muchísimo sobre la marcha. ¿Y qué desafíos encontraste en esos proyectos? ¿Hubo alguno que sí te hiciera sentir como, uy, quizás no es por aquí, o siempre ya estabas muy seguro de lo que venía? ¿Cómo viviste ese proceso en la cuestión, no negativa, sino en la cuestión de cuando ya se ponía difícil la situación? No tanto de pensar que no era por ahí, ¿sabes? Sino era como que luego yo soy muy terco y muy aferrado. Entonces, si con algo estaba batallando, era de cómo que no se va a poder, ¿no? Ok, Entonces, investigaba y sí, al principio, pues yo inclusive echaba mentiras en las juntas con producción y dirección, que yo sabía hacer tal y tal, o que yo tenía mi taller de efectos y no tenía nada, ¿no? Más que las ganas de hacer. Y pues ya me daban el proyecto y ya, entonces yo buscaba cómo lo solucionaba. O sea, si me pedían un domi de una mano y yo la tenía que vaciar 3 veces porque no me quedaba y no dormía ese día porque pues no sabía exactamente la técnica y lo iba descubriendo al mismo tiempo que lo estaba haciendo, pues ese era mi problema. Pues yo llegaba el día que se tenía que usar ese domi, bien, nadie se enteraba de lo que yo había batallado, pero pues era eso, ¿sabes? Como las ganas de hacerlo pues de arriesgar también. y la seguridad, ¿no? Porque pues si hubieras ahí tenido tarareado un poco o algo, ya a lo mejor sí te hubieran descubierto, pero supiste cómo Sí, transmitir esa seguridad también. sí, 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 el poker face. ¿Y tú qué consejo le darías a estas personas que incluso ahorita están viendo el taller? Hay algunas que vienen porque les llama mucho la atención tu trabajo, porque les llama mucho la atención tatuajes o la cuestión de las dentaduras, pero que nunca han entrado a este mundo. O sea, este va a ser su primer encuentro. Pero ¿qué consejo les podrías dar a todos ellos que están iniciando, que están en proceso a? ¿Qué podrías decirles? Pues creo que el consejo principal es que entre más herramientas conozcan, porque, o sea, sobre todo si se quieren dedicar a los efectos especiales, eh, es una disciplina que, a diferencia del beauty, necesitas saber muchísimas cosas. Si sabes inclusive nosotros a veces necesitamos saber cosas de carpintería, ¿no? Porque hay que construir una estructura que es lo que va a mantener el dummy o la cabeza del monstruo que abre, ¿sabes? O sea, he tenido en mi equipo gente que pues, tiene que saber soldar, gente que tiene que saber coser, ¿sabes? O sea, entre más cosas sepan, más facilidad van a tener para resolver las cosas. Porque el Makeup FX es eso, es todo el tiempo estar solucionando. Ok. ¿Y cómo lo vas a solucionar si nada más dominas 2, 3 técnicas, ¿no? Entonces, es mi consejo. Si les gusta el Makeup FX, métanse a cursos de escultura, métanse a cursos de dientes, de los tatuajes, eh, de dibujo, ¿sabes? De todo, de corte de pelo, ¿no? Porque a veces al domi hay que cortarle el pelo, Sí, ¿no? O hay un prostético que abarca parte del pelo y necesitamos aplastar el pelo y de pronto hay gente que en él de verdad no sabe ni peinar, o sea, pelo ajeno. ¿Cómo lo bajamos pues con gel? Pues hay que secarlo, pues, ¿sabes? Como entre más herramientas y disciplinas conozcan, más fácil va a ser que, que puedan entrar a la industria del FX. justo te iba a comentar, porque yo anduve checando tu Insta, el Insta de Human and Monsters, por si quieren ir también, pueden ir. Y vi que ya estaban haciendo más cuestiones de animales. Yo vi ahorita que están, bueno, no sé si ya lo terminaron, el del cerdito, pero también había visto uno que
no era como un ciervo o algo así. Sí, un venado. Ujú. Ajá, un venado y ese sí tenía movimiento, ¿no? Entonces de ahí justo me cuestioné de que esto ya va más allá de agarrar plastilina, de agarrar látex o silicón, sino que ahora ya entra, es todo un equipo multidisciplinario que pues imagino que es justamente eso, ¿no? En producción, aprender a trabajar con todos los que te rodean. Y qué padre también, bueno, de mis películas favoritas de tus trabajos es justamente la de un actor malo, porque para mí fue muy impresionante, debo admitirlo, que, o sea, ir al cine, ver una película que no sabía de qué trataba porque no había visto el tráiler, pero me llamaba mucho la atención. Y al momento de ver los efectos especiales, que pues a mí me gustan mucho, entonces yo me enfoco mucho en, como dices tú, a lo mejor aún me falta ojo, pero yo sí para mí es de que estar viendo y a ver qué falta o qué haría yo en su lugar, tal. Ujú. Pero cuando vi el personaje y ver que estaba todo quemado, fue un trabajo muy increíble. Y luego ya verte en redes y ver todo el trabajo de cerca y ver que se seguía viendo increíble, fue que muy padre. Me imagino que pues también cuando haces ese tipo de trabajos donde la persona es golpeada y se le cae el diente, también haces ese tipo de efecto con las dentaduras. Ujú. Ok, Sí, es que las dentaduras nos funcionan para, no nada más para afear los dientes, ¿no? Em, por ejemplo, hay un personaje que ahorita estamos diseñando para un proyecto que quieren que, o sea, la petición es que los dientes no sean como la misma sonrisa del actor, quieren que tenga algo diferente, ¿sabes? Que no sea tan obvio como colmillos, pero sí que algo se note como para no tener la misma cara del actor, ¿no? Que ya, digamos, como lo conocemos, ¿no? Como tener ahí una sutileza. Para esas cosas también funcionan las dentaduras, ¿no? Porque a lo mejor nada más torcemos poquito un diente y ya eso nos va a dar como otro aspecto. Hay un proyecto en donde la actriz principal era una niña de como de 6 años, yo creo, justo estaba mudando de dientes y ese era un problema porque pues el rodaje duraba 2, 3 meses y estábamos arrancando con la niña con apenas le estaba creciendo el dientito. ya, Entonces esto al mes ya iba a tener el diente más grande, entonces iba a haber un brinco de continuidad en la película, ¿no? Entonces lo que hicimos fue ponerle una prótesis en donde todo el tiempo tenía el diente. Y en algún punto el diente iba a llegar al nivel, ya no necesitamos la prótesis. Pero, o sea, también para eso funciona. Y esos tenían que verse como, o sea, muy naturales como su diente tal cual. Este, también nos han pedido esto de, le van a dar un golpe muy fuerte y queremos que el diente se caiga. O diente quedara como colgando de un, como hilito de piel, ¿no? Y entonces que ella como que lo agarrara y lo tirara. Entonces, ya, todas esas variantes, pues es lo divertido, pero, o sea, las aplicaciones que puede tener las prótesis dentales son muchísimas. Inclusive ya nos podemos ir al fashion, ¿no? Como, o sea, gente que a lo mejor nada más se dedica al fashion, pero que sepan hacer, no sé, estas dentaduras, pues pues, las que están usando como metálicas o como, sabes, que tenga ahí como joyería, que diga algo, o sea, es que puede ser tanto. lo que sea, sí, sí, sí. Y me imagino que incluso también has hecho, bueno, yo estuve viendo y vi que habías trabajado en un proyecto musical de Daddy Yankee hace muchos años. Uy, hace mucho, De sí, sí. que hubo bastante, pero justo eso, ¿no? De que a lo mejor también el artista quiere verse así como muy gángster acá, muy así, pero pues no quiere hacerse eso que mencionabas y ya ahí entra todo un trabajo, porque pues ahorita suena mucho de que sí están muy ligados y van muy de la mano, tanto los tatuajes como los dientes, porque siento que es lo básico que normalmente aparece en una serie, en una película, la persona que fuiste a visitar a la cárcel y ahí anda, o como mencionas tú de que el golpe, siempre hay una pelea en las series, películas. Entonces, justamente está muy padre que traigas este taller desde allá, desde México hasta acá, y que pues también las personas regiomontanas puedan también esto, tener la oportunidad de seguir creciendo, ¿no? En esa cuestión, porque pues es algo que ya no nada más lo ven como, o lo van a ver más bien, como, pues aprender a poner un tatuaje y ya, sino Ujú. cuántas oportunidades laborales no te va a abrir o no les va a abrir, hasta en obras. La vez pasada alguien comentaba que en una obra ocupaban que la persona estuviera tatuada
pero iban a estar en obra los 3 días. Y justo me preguntaban cómo le hago para que ese tatuaje dure 3 días y nada más lo sé hacer una vez o no sé cómo hacerlo. Entonces, justamente este taller, bueno, estos talleres, porque son dos, pero van muy de la mano, ¿verdad? Sí, sí, o sea, es lo que te comentaba. Podría sonar como que son cosas separadas y pueden funcionar así, pero lo recomendable es que entre más cosas sepan, más van a poder ustedes como maquillistas FX proponer, inclusive. O sea, muchas veces no es tanto que el director te lo pida, sino si tú sabes hacer todo eso, pues obviamente lo vas a poder proponer y eso te da un plus mucho mayor a diferencia de otros que no lo sepan hacer, ¿no? Claro, sí, pues sí, me he dado cuenta que en este mundo de la producción es, pues, sobresalir. Más allá de competir o no competir, es esta cuestión de entre más resuelvas, pues más le facilitas al director, por ende, te pueden pedir más, ¿no? Entonces, estos talleres que tú nos vienes a dar son el 4 y 5 de octubre, ¿verdad? Exacto. Muy bien, ¿y qué vamos a ver en cada uno de estos talleres? Ya sabemos que va de conjunto, pero en cada uno de ellos, ¿qué es lo que, bueno, así ya en general, lo que tú nos vas a enseñar al respecto? Sí, pues mira, ambos van a tener una hora que es al inicio, que es como una especie de masterclass, Okay. y en donde yo también les voy a comentar pues como de cosas más específicas de qué sucede en la cuestión práctica ya en un rodaje, ¿no? Como el tiempo de aplicación de los tatuajes de tal proyecto, si llegamos a tener algún problema, cómo lo solucionamos, ¿no? Hasta nos pueden hacer preguntas ahí de, oye, ¿y a tal personaje cuánto le duraban los tatuajes? O no sé, ¿sabes? Que luego son cosas que está padre que lo sepan, cómo funciona en la vida real, ¿no? Porque a lo mejor se están imaginando que, como tú decías ahorita, que para tal personaje tardábamos 10 horas en hacerlo. No, ¿sabes? Porque entonces que sepan cómo funciona el set, cuánto pueden durar los tatuajes, en qué condiciones, ¿sabes? Como, y contarles yo, pues cómo ha sido en nuestros proyectos que hemos tenido, ¿no? Pues de experiencia directa. Y después vamos a pasar a las horas de práctica, que si no mal recuerdo, el de tatuajes es de 5 horas, Ujú. el otro es de 6. Sí. Y ya pues se hará la aplicación de tatuajes desde el más sencillo hasta unos que son tatuajes compuestos, cuando son muy grandes los tatuajes, eh, tanto por la impresión, sí, por la impresión mayormente se tiene que hacer en partes, porque no te cabe la hojota, pues. Okay. Y ese es como armarlo como si fuera una especie de rompecabezas para pegarlo. Entonces, si tienen una técnica ahí particular, es un poquito más difícil que el tatuaje chiquito, pero ambas las van a conocer. Van a conocer cómo corregir si se dañó un tatuaje, eh, cómo fijarlo para que nos dure todo el llamado, inclusive 2, 3 días. O sea, como todas las herramientas y las técnicas que nosotros usamos tal cual en el set, ¿no? Eso es por un lado. Eh, También como complemento, usar el aerógrafo como para rellenar áreas que a veces no funciona que esté impreso. Entonces es mejor como meterlo directamente con el aerógrafo. ¿Qué técnicas funcionan para qué zonas del cuerpo? Porque eso es diferente también. Eh, entonces, pues básicamente es eso, ¿no? Y del curso de las dentaduras será sacar molde. Mucha de la técnica es tal cual como los dentistas lo hacen. O sea, los materiales los compramos de estos depósitos dentales, tal cual. Entonces, es sacar el molde de nuestro modelo. eh, Ahí vaciaremos sacaremos el positivo de sus dientes, sobre eso modelaremos, pues, si el que quiera colmillos, el que quiera dientes chuecos, ¿sabes? O ahí sí va a ser libre y ya los vamos a vaciar en el acrílico dental, que nos da este acabado de diente tal cual, pues muy realista. Y igual ese va a tener su masterclass al inicio, donde yo les voy a llevar muestras de lo que nosotros hemos hecho para que vean el material, más o menos, pues piensen en lo que quieren hacer. Este,
pero pues básicamente ese es el curso. Ya, qué padre. Yo tengo una duda. No sé cómo se va a escuchar, pero yo me he dado cuenta que a veces en el área de producción llegan a ser un poco celosos con compartir sus ideas, con compartir todo lo que hacen. Pero ¿qué te inspira a ti para así dar ese paso de decir, bueno, también quiero que nosotros conozcan y que pues no nada más se quede en Human and Monsters, sino que más personas pues también abran el conocimiento a esta parte del FX? Sí, fíjate que como en el gremio yo sí he escuchado luego esta postura como de, eh, es que nosotros le enseñamos, o sea, a alguien o que también dan cursos, porque pues hay bastantes cursos, ¿no? Pero que es que nosotros no les enseñamos todo porque pues luego van a hacer la competencia. Okay. Este, y a nosotros la verdad es que a Humans and Monsters, la verdad es que no nos preocupa esta cosa es que van a hacer la competencia. O sea, yo creo que hay proyectos para todos y que yo confío en que les puedo enseñar la técnica, pero al final cada quien va a tener su propia visión creativa para solucionar algo, ¿no? Por Claro. más que yo te enseñe a hacer los dientes, a la hora de diseñar el monstruo que tiene los dientes, tú te vas a imaginar a uno y yo me voy a imaginar a otro. Entonces, esa parte sigue siendo mía y la tuya, tu creatividad también es tuya, ¿sabes? O sea, entonces no creo que sea sano, ¿sabes? Como tener este celo a lo que a mí me ha costado aprender, ¿no? Al contrario, a mí en lo personal me da mucha satisfacción, ¿sabes? Como enseñarles, este, y sí, digo, quienes ya han tomado mis cursos sabrán que, o sea, si lo hicieron mal, no, vuélvelo a hacer, ¿sabes? Porque, pues sí quiero que lo hagas bien, porque también habla de qué tan buen maestro soy yo, ¿no? O sea, no quiero que subas unas fotos de algo que quedó todo mal, ¿no? Y que yo te digo, ah, sí, así está bien. Entonces, sí, sí me interesa enseñarles cómo se hace en la industria real, con los materiales reales, eh, en lo que yo les pueda dar de consejos o de tips, o inclusive, eh, normalmente cuando doy curso, yo dejo abierta como la invitación a que si hacen sus prácticas después o algo, empezaron allá a experimentar y tienen dudas, nos pueden escribir por Instagram y nosotros sin problema les contestamos, ¿no? Como en esta cuestión pues de hacer equipo y de compartir. Claro, sí, a mí me tocó que me dieras clases en la creación de prostéticos hace un año y lo sigo haciendo y la verdad me ha abierto muchas puertas, incluso el estar de que aquí también, justo de que platicando contigo y todo. Entonces ya desde mi experiencia sí les puedo decir, sí, es un muy buen maestro. Sí considero que eres estricto, pero eres estricto desde la cuestión de, como tú mencionabas, o sea, al final quieres que el trabajo quede bien y que no nos vayamos con una mala pues a veces de que yo considero que lo primero que ellos aprenden, lo que aprendemos, de que es con lo que se van y lo replican y lo replican. Entonces, que sí tengas ese enfoque de, ok, quiero que esta primera clase, esta primera experiencia sea lo mejor que se pueda, para que lo demás que replique sea muy bueno. Entonces, me alegra saber que todas las personas que se inscriban al curso o al taller más bien, de que sí van a tener esa oportunidad y que van a tener totalmente una, pues tener la oportunidad de ver cómo se trabaja más allá, o sea, ya el saber que tanto televisión como cine, ya no sé si has trabajado en teatro también. Ujú. Entonces, todas estas áreas, ya que ya podamos tener una persona que nos diga todas sus experiencias, yo siento que se van a andar muchas personas ahí preguntándote de que, Sí. oye, el actor de no sé qué, y hasta yo voy a andar, pero siento que está muy padre que justamente no nada más sea el, bueno, te enseño cómo hacer ese tatuaje y ya, sino Ujú. toda una experiencia y que ellos puedan venir y que no nada más se queden con aprender a hacer un tatuaje, sino también a todo lo demás. Entonces, muchas gracias, César, por haber tenido esta entrevista con nosotros. No, fue un placer. Muy padre. Ya te vamos a ver en octubre, ya mero es el taller. No sé si quieras decirles algo más, invitarlos. No, pues sí, la verdad es que a mí me encanta ir a Monterrey. Esta creo que es la tercera vez que me invitan a dar un curso y me encanta que hay mucha participación y muchas ganas de saber, ¿no? Inclusive yo de hecho, este interés
voltear a Monterrey empezó porque yo cuando daba los cursos acá, venía gente de Monterrey. Y a mí se me hacía como de, vienes desde allá por un curso de un día o así, ¿sabes? Como que empecé a ver estas ganas que tienen de aprender defectos y pues ha sido muy gratificante cada vez que voy porque le echan muchísimas ganas y justo te digo, después me siguen preguntando o me mandan así de, mira lo que hice, qué opinas, qué puedo mejorar, y eso me hace muy padre. Ya, qué padre. Pues muchas gracias, César. Te esperamos aquí en octubre, ya con los 2 talleres, tanto de creación de dentaduras como de creación de tatuajes también. Y pues nada, muchas gracias.